No necesitas soldados, ni tanques, ni bombas. Si logras controlar lo que una persona piensa, lo que teme y lo que cree, ya ganaste la guerra. Y lo más inquietante de todo es que esta guerra no es futura, no es hipotética. Esta guerra ya está ocurriendo. Vivimos convencidos de que somos libres, libres de pensar, de opinar, de decidir por nosotros mismos. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos algo incómodo, y si muchas de esas ideas que creemos propias, ¿en realidad no lo fueran? A lo largo de la historia, los gobiernos descubrieron una verdad fundamental. Es mucho más efectivo convencer a una población que someterla por la fuerza. Así nació una de las armas más poderosas jamás creadas. Una que no deja ruinas visibles, pero puede destruir sociedades enteras desde dentro. La guerra psicológica no se libra en campos de batalla, se libra en la mente, en la percepción, en las emociones. Y casi nunca te das cuenta de que estás participando en ella. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que retroceder más de un siglo. A principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos se enfrentaron a un problema nuevo. Ya no bastaba con tener un ejército, era necesario mantener a millones de civiles convencidos de que la guerra valía la pena. Aquí aparece una figura clave, poco conocida por el público, pero fundamental en esta historia, Eduard Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Bernays tomó las ideas del psicoanálisis y las aplicó a la manipulación de masas. Él no hablaba de engañar, hablaba de moldear la opinión pública. Creía que las personas no toman decisiones racionales, sino emocionales, y que, si se lograba influir en esas emociones, se podía dirigir el comportamiento de sociedades enteras. Bernays llamó a esto ingeniería del consentimiento. Un concepto inquietante porque implica que el consentimiento puede fabricarse. Desde ese momento, la propaganda dejó de ser burda. Ya no se trataba solo de mentir. Se trataba de seleccionar información, repetir mensajes y asociarlos a emociones profundas como el miedo, el orgullo o la esperanza. La Primera Guerra Mundial terminó, pero el arma ya estaba creada, y durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra psicológica dio un salto definitivo. Nazis, aliados y soviéticos comprendieron que no solo estaban luchando contra ejércitos enemigos, estaban luchando por el control del relato. Películas, discursos, afiches, canciones, noticieros. Todo se convirtió en un frente de batalla. El enemigo debía ser deshumanizado, la causa debía parecer justa, el sacrificio debía sentirse necesario. Aquí se confirmó algo perturbador: una población puede aceptar cosas que normalmente jamás aceptaría si se le presenta una narrativa emocional constante. Después de 1945, el mundo no entró realmente en paz. Entró en la Guerra Fría, un conflicto sin declaraciones oficiales, sin frentes claros, pero con una intensidad psicológica sin precedentes. Estados Unidos y la Unión Soviética sabían que una guerra directa podía destruir el planeta, así que trasladaron el conflicto a otro terreno, la mente humana. Se invirtieron millones en estudios sobre propaganda, percepción, persuasión y control social. Se crearon agencias especializadas, se financiaron medios, proyectos culturales y narrativas ideológicas. La guerra psicológica ya no era una herramienta temporal, se convirtió en una estrategia permanente. Y algo muy importante ocurrió en ese período: los gobiernos comprendieron que no solo debían influir en países enemigos, sino también en su propia población. Porque una sociedad que cuestiona demasiado es más difícil de gobernar. Con el paso del tiempo, la manipulación se volvió más sutil. Ya no era necesario mentir todo el tiempo. De hecho, mentir de forma directa suele ser contraproducente. La manipulación moderna funciona de otra manera. Primero, seleccionando qué información se muestra y cuál se omite. No se oculta todo, solo se dirige la atención. Segundo, a través de la repetición. Un mensaje repetido suficientes veces termina sintiéndose familiar, y lo familiar suele confundirse con verdad. Y tercero,
apelando a las emociones. El miedo paraliza, la ira divide, la esperanza moviliza. Cuando una población está emocionalmente alterada, piensa menos y reacciona más. Con la llegada de Internet y las redes sociales, la guerra psicológica entró en una nueva fase. Una fase mucho más rápida, más caótica y más difícil de controlar. Hoy no hacen falta panfletos ni discursos interminables. Basta con titulares, imágenes, videos cortos, algoritmos. Los algoritmos no buscan la verdad, buscan atención. Y nada genera más atención que el conflicto, el miedo y la indignación. Esto no significa que todo sea falso. Significa que la información rara vez es neutral. Los gobiernos, los actores políticos y los grandes grupos de poder lo saben, y algunos lo utilizan, no siempre para mentir, sino para enfatizar ciertos temas, minimizar otros y dirigir el enfoque colectivo. La guerra psicológica moderna no te dice directamente qué pensar, te dice en qué pensar. Y aquello en lo que piensas constantemente termina moldeando tu visión del mundo. Aquí aparece la pregunta más incómoda de todas: ¿hasta qué punto nuestras opiniones son realmente nuestras? No se trata de creer que todo es una conspiración, eso sería otro tipo de manipulación. Se trata de entender que vivimos inmersos en narrativas constantes. Narrativas que influyen en cómo percibimos el peligro, la seguridad, el enemigo y hasta a nosotros mismos. El verdadero poder no está en controlar territorios, está en controlar percepciones. Cuando una población deja de cuestionar, cuando acepta una versión única de la realidad, la guerra psicológica ya ha ganado. Lo más inquietante de esta guerra es que no sabemos exactamente cuándo empezó ni cuándo termina. No hay una declaración oficial, no hay una victoria clara, solo una lucha constante por tu atención, tu miedo y tu forma de interpretar el mundo. La pregunta no es si la guerra psicológica existe, la pregunta es otra: ¿cuántas de las ideas que defiendes con pasión nacieron realmente de tu experiencia y cuántas te fueron sembradas sin que lo notaras? Cuestionar no te hace débil, te hace consciente, y la conciencia es una forma de libertad. Si este video te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hoy somos más libres mentalmente o más manipulables que nunca? Suscríbete al canal para seguir explorando la historia que no siempre se cuenta, los conflictos invisibles y los mecanismos ocultos que moldean nuestra realidad. Y si quieres profundizar aún más, mira el siguiente video del canal, porque entender cómo funciona el mundo es el primer paso para no dejar que decidan por ti.